Buenas tardes, bienvenidos. Nosotros somos el grupo número 3, formado por Juan Rosa y una servidora, Roqueisy Pérez. En el día de hoy abarcaremos los temas correspondientes al capítulo número 3, el cual se titula Instituciones españolas que influyeron en la formación del derecho colonial. Le voy a dar el paso a mi compañero Juan Rosa, quien iniciará explicándonos la primera pregunta. La primera pregunta tenemos cómo se considera el Código de las 7 Partidas de Alfonso X el Sabio y qué significó para las colonias españolas en América. Este código se consideraba como el instrumento jurídico más importante de la Edad Media y como la legislación más acabada y completa que conocemos. También el Código de las 7 Partidas es la obra que sirve de origen de todas las jurisprudencias españolas. Para dar continuidad y seguir en el mismo hilo que mi compañero, explicando lo que son las 7 partidas, yo les daré breves pinceladas de qué consiste cada una de estas partidas, iniciando por la primera partida, la cual constituye lo que son los derechos naturales y las leyes, a su vez las inmunidades y los privilegios del clero, como también el uso de la fe católica. Por su parte, la segunda partida abarca lo que son los derechos públicos del reino, en las clases o categorías de los dignatarios o servidores del Estado, la enseñanza pública y a su vez el derecho a la sucesión a la corona. En la tercera partida encontramos lo que son, este explora lo que son los sistemas de procedimientos completamente, a la vez los dominios, la posesión y la prescripción. En la cuarta partida hablamos, es necesario hablar y mencionar lo que son los esponsales, una promesa mutua entre hombre y mujer que los compromete a contraer matrimonio, así como a su vez está el matrimonio, la patria potestad, los vasallos y los feudos. Ya en la quinta partida hablamos de lo que son las obligaciones y a su vez hablamos de un tratado magistral de los contratos. En la sexta partida se habla de que las sucesiones, la cautela, tutela y la guarda de los huérfanos. Y ya finalmente, en la séptima partida, encontramos lo que es un complemento a una legislación criminal y a su vez esta tiene aclaraciones sobre las reglas del derecho que deben aplicarse a todo cuerpo de la obra. Pregunta número 3. ¿Cuáles agravios de tiempo humano causó la colonización española en América respecto a la raza taína y la raza negra? Bueno, constituyó un doble agravio contra la especie humana. Por un lado, se introduce el territorio perteneciente a otros grupos humanos. En nuestro caso, los indios taínos, no solo para imponerle normas de culturas extrañas, sino también para expropiarlo de sus tierras, someterlo a trabajos forzosos, penosos, jornada de trabajo prolongadas, hasta lograr la extinción definitiva, como fue en el caso de nosotros, Quisqueya. Y por otro lado, a los negros africanos, quienes nunca se consideraron como seres humanos. Desde un sentido histórico-jurídico, necesitamos mencionar qué fue el Tribunal del Santo Oficio o la Santa Inquisición y cómo estuvo dividido desde su origen. Pues este fue un tribunal eclesiástico establecido para inquirir y castigar los delitos contra la fe religiosa. En su origen tuvo dos manifestaciones clasificadas en Inquisición medieval e Inquisición real de España. En cuanto a la Inquisición medieval, esta básicamente estaba vinculada a lo que eran los pontificiados, y la Inquisición real de España estaba vinculada a los reyes católicos. Por su parte, el pontificiado estaba directamente vinculado o encomendado a la orden de los dominicos, el cual era una instancia extraordinaria cuyo poder procedía directamente del Papa. En ese mismo orden, número 5, que admitió Inocencia IV mediante la bula ad expandar del año 1252. Esta admitió la tortura como un medio para obtener la confesión.
Es necesario mencionar algunas de las actitudes que tuvo Felipe II durante el desarrollo del Santo Oficio en España. Iniciando podemos mencionar que este juró ante un crucifijo exterminar a todos los protestantes presentes en España a tal punto de quemarlos frente a la ventana de su palacio. A su vez, este también se enteró de la presencia de herejes en un valle de Piamonte, por lo que ordenó todos a la horca. Se hablaba de reformadores en Calabria y este simplemente decidió mandar a pasarlo todos a cuchillo y que fueran separados 60, 30 para ir a la horca y 30 para ser quemados. Bien, en ese mismo orden continuamos. Explique cuándo comenzó a abolirse la Inquisición y cuándo se abolió definitivamente. La Inquisición por primera vez empezó a abolirse en el 1813. Sin embargo, Felipe VII en el 1814 y también 20 años después María Cristina la abolió definitivamente. Es necesario y preciso mencionar algunos de los aspectos de derechos fundamentales que fueron violados durante el procedimiento aplicado por el Tribunal del Santo Oficio. En la Edad Media, los procedimientos de investigación, enjuiciamiento y condena del Santo Oficio se apegaron a todo menos al derecho, tanto así que estos fueron absolutos y ordinarios con fallos inapelables. Podemos mencionar que el acusado no podía tener abogado, no conocía los cargos que se le imputaban y además no sabía quién eran los testigos ni las declaraciones que estos hacían. Tanto así que si el acusado salía con bien del interrogatorio, a este se le daba cierto tiempo de descanso para luego tormentarle y así ver si el acusado hacía memoria, justamente sin saber de qué se le acusaba, simplemente a ver si hacía memoria. Qué triste. Número 9. Hacer una síntesis de lo que fue el caso de la familia Carvajal en México. Bien, esta familia encabezada por don Luis, quien era gobernador en una parte de México, era una persona muy valiente y había demostrado su fidelidad a la corona española. Fueron perseguidos por su creencia religiosa, especialmente la que tenía la esposa de don Luis, que eran los mandamientos de Moisés y el judaísmo. El mayordomo se acercó donde don Luis y le habló de que de que venían unas personas que tenían unas espadas en la mano. Ellos se llevaron a la familia. Gran parte de la familia fue quemada, solamente se salvó una niña y otra cuñada, hermana de don Luis, porque tenía problemas mentales. Sin embargo, quemaron a una hermana de don Luis y sus 4 hijos. Se salvaron 2, que fueron Miguel y Baltasar, porque estaban prófugos. Sin embargo, la niña, ya cuando fue mayor de edad, fue quemada. Ok, ahora hablamos de cómo se había dividido la tierra en Castilla al momento del descubrimiento y conquista de América. Primero que todo, estaba dividida según las clases sociales en 4 grandes grupos: la propiedad señorial, la propiedad abadenga, la propiedad realenga y las tierras beetría. Para iniciar, en la señorial comprende lo que son los nobles, los grandes latifundios, los exentos de impuestos y aquellos dedicados principalmente a los pastos y cotos de la casa de los señores. Por su parte, en la propiedad abadenga, que pertenecía a los abadías, órdenes religiosas, bastos y a los privilegiados. En la propiedad realenga comprende lo que es el rey, pero no como una figura monarca, sino más bien como un feudal más. Y finalmente, ya por último, mencionamos lo que son las tierras beetrías, que eran donde conformaban los pastores y los agricultores, los cuales básicamente sacrificaban una parte de su cosecha, la cual tenían que entregársela a un feudal por protección, básicamente. En ese mismo orden continuamos en qué consistieron la encomienda y los repartimientos de tierra. La primera fue considerada en otorgar a los colonizadores y autoridades coloniales una determinada cantidad
de indios para dedicarlos al proceso productivo de la explotación de la tierra, mientras que el repartimiento consistieron en un sistema de propiedad inmobiliaria por medio del cual se repartieron los colonizadores, autoridades y cleros toda la tierra explorada y explorable en cantidades proporcionales dependiendo el nivel de autoridad que éste tenía. Hablemos ahora del mayorazgo, sus causas y consecuencias. Esta es una de las instituciones de gran interés que influyeron en el derecho colonial. Una figura jurídica de tipo sucesoral que era aplicada en Castilla en la época medieval en virtud de que solo el hijo mayor varón era quien podía recibir la fortuna familiar. Esto, en consecuencia, dejaba a todos los desheredados llamándose segundones hijosdalgos. A su vez, eran introducidos dentro de una clase inferior en la sociedad española, lo que los obligaba a introducirse en su propio viaje en busca de su propia fortuna. Es por esto que vimos todos este tipo de personas junto a Cristóbal Colón en sus dos primeros viajes. Las leyes de la época fundamentaron este modo jurídico en que se debía la necesidad de sobreguardar la fortuna familiar tras la muerte de los padres. A su vez, este podría administrar y ayudar más luego a sus hermanos. Causas y consecuencias de las capitulaciones de Santa Fe de Vega de Granada. Una de las causas de esto es que el comercio europeo pues exigía una demanda alternativa al comercio, y ese comercio debían de llevarlo a la parte oriental del planeta. Y como consecuencia, esto tuvo los viajes de Cristóbal Colón hacia América. Hemos llegado a la parte final de nuestro capítulo, el capítulo número 3, y es necesario que hablemos un poquito de lo que son las peripecias vividas por los conquistadores y a la vez colonizadores. Entonces, hablemos de Hernán Cortés. Una parte de sus hombres salieron desde la costa de Honduras hacia México en una larga caminata por tierra a pie, los cuales vivieron situaciones difíciles de creer y pasaron mucha hambre. Este fue un camino muy largo y sufrido, y cuando uno de los conquistadores encontraba un poco de maíz o un simple trozo de carne, los demás se lo arrebataban. Esto se refiere a que era tan escaso la comida que todos les salía, por así decirlo, el síntoma de sobrevivencia, el deseo de sobrevivir. Y si veían que otro tenía algo de comida, ellos también lo querían. Tanto así que ni para el mismo Cortés, vamos a decir el jefe, el señor de estos hombres, se les reservaba un poco de maíz o un simple trocito de carne. Tanto así que el fabuloso capitán llamó a Bernal Díaz de Castillo para contarle o a la vez reclamarle por qué no se le había reservado un poco, si a este se le había llevado algún maíz para el real. Entonces, este no le dio ni una mazorca ni nada, o sea, reclamando por qué no le había regalado un poco de comida. Y este simplemente respondió con una pequeña frase: porque le guarda Dios del hambre que no tiene ley. Para finalizar con las peripecias, les voy a mencionar una con respecto a nuestro queridísimo conquistador, Ambrosio Alfinger. Esta es un poquito turbia o más bien desagradable, pero bueno, aquí les voy. Este querido conquistador fundó Coro próximo al lago Maracaibo, el cual mató muchísimos indios, hizo preso al cacique y a su vez lo despojó de una gran cantidad de oro que este poseía. Tanto así que la riqueza que había en el lugar, se estableció allí y mandó una columna a Coro bajo el mando de Íñigo de Vasconia. Este se perdió durante el camino hacia Coro junto a sus hombres, y el hambre fue tan grande que estos no aguantaron y tuvieron que comer carne de indios, o sea, comerse a los indios que llevaban la impedimenta. Fue tanto así que uno de los hombres bajo el mando de Íñigo, se le usó tanto la carne de indio que se hizo antropófago. Y ya, eso es todo por hoy. Hemos terminado. Gracias por su atención. Hay muchas más peripecias que deberían leer. Hay muchas más peripecias que deberían leer. Yo simplemente les resalté dos de estas.
puesto que algunas son un poquito más largas y abundan más detalles, pero les recomiendo que las lean, ya que son historias vividas aquí en nuestra tierra. O no tanto en nuestra tierra, pero en todo lo que abarca América. Gracias por su atención y ver nuestra exposición. Espero que hayan sacado algunos puntitos, algunos datos que hayan aprendido de esta exposición y les sirva para más tarde. Se despide Roque Pérez y Juan Rosa. Gracias, bye bye.